hermanos. Es Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Vamos a leerlos. Bendito sea el Señor. Vamos a hablar de la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario, pero vamos a hablar en el sentido del rescate, lo que es el rescate. Vamos a ampliar un poquito acerca de esto. Primera de Pedro, capítulo 1 y versículos 18 y 19. Yo leo el 18 y ustedes el 19, ¿qué les parece? ¿Sí? Ok. Leemos la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, me pongo en tus manos, Señor, para traer esta palabra. Y yo te pido que sea tu Santo Espíritu, Señor, dándome sabiduría y dándome la palabra que tú quieres que yo diga, Señor. En el nombre de Jesús te pido que tomes control de este servicio y que tú seas glorificado y exaltado en todo lo que vamos a hacer. Te pido, Señor, que abras el espíritu, el alma de cada uno de nosotros y el corazón de cada uno de nosotros para recibir aquello que tú tienes preparado para hoy, porque tú eres el pan de vida, Señor, que descendió del cielo. Señor Jesús, tú dices en tu palabra que tú te paseas en medio de tus congregaciones y yo así lo creo. Te pido, Señor, que tú seas ministrándonos esta noche para que podamos aprender y alcanzar a comprender la grandeza y la profundidad de tu obra en la cruz del Calvario. Que tú seas exaltado porque tú eres el único y soberano Dios, el único digno de ser glorificado y exaltado. Gracias, Padre, porque tú vas a atender esta súplica en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque sé que estás aquí. Gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, entonces la introducción que hicimos, la clase pasada dijimos que íbamos a aprender acerca de lo que significaba el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Todos hemos escuchado y muchas veces nuestra fe es intelectual, pero es necesario que nuestra fe no solamente sea intelectual, sino que esa fe afecte nuestra voluntad, afecte nuestras emociones, nuestro espíritu y nuestro corazón y nuestro entendimiento, y nosotros sepamos la magnitud de la obra que Dios hizo a través de su Hijo, por amor a nosotros y por misericordia de nosotros, y que le podamos exaltar y glorificar, y que le sirvamos con reverencia. A veces se nos olvida, y eso es el objetivo principal, que nosotros le glorifiquemos y le amemos más cada día, porque para eso hemos sido llamados, para glorificarlo a Él. Hemos sido creados para la gloria de Él, y mientras no le conozcamos en su magnitud, no le vamos a poder glorificar como Él quiere. Entonces, este día, pues vamos a empezar a ver uno de los aspectos de lo que significa la muerte de Jesús en la cruz del Calvario. Los autores del Nuevo Testamento le han llamado de 4 nombres, o lo mencionan de 4 nombres diferentes. El sacrificio de Jesús, uno de ellos es expiación, expiación no, pero todo va en eso, expiar nuestras culpas. Pero sí, sustitución, Él nos sustituyó a nosotros, Él nos rescató o nos redimió a nosotros. Y uno de los aspectos que vamos a ver ahora es precisamente ese, la redención, el rescate, la sustitución, que Él fue en lugar de nosotros a sustituirnos, la propiciación, Él es la propiciación por nuestros pecados, la cubierta es de lo que quiere decir. Él es la reconciliación, porque Él nos reconcilió con Dios, porque nosotros estábamos alejados, como dice la palabra del Señor, lejos andábamos de Él por causa del pecado, y Cristo nos reconcilió con Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios estaba en Cristo
reconciliando al mundo con Él cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario. Todos esos significados, fíjense la grandeza, la magnitud de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y muchas veces nosotros vamos por el mundo y nos dicen y nos hablan de Jesús y decimos, oh sí, Jesús murió en la cruz del Calvario por mí, yo ya sé. Y le quieren hablar a uno más y oh, yo ya sé, pero no abrimos nuestra mente y nuestro corazón para ver la grandeza de lo que Dios hizo por nosotros. Y vamos a ver qué tanto el Señor tiene para hoy en nosotros. Y yo les quiero preguntar, ¿quién sabe lo que significa redimir o rescatar? ¿Quién me puede dar una opinión o una idea que tengan acerca de redención, redimir o rescatar? A ver, ¿quién me puede dar una idea? Vamos a partir de ahí. ¿Voluntarios o si no para llamar involuntarios? ¿No hay voluntarios? ¿Llamo involuntarios? Hermano, allá atrás, ¿cómo se llama usted, hermano? Jorge. Pues se me quedó grabado que dije Jorge, bueno, hermano, porque dijeron que allá atrás. A ver, hermano Jorge, ¿qué nos puede decir acerca, qué sabe usted acerca de lo que es redención o rescate o redimir? Pues creo que fuimos rescatados de algo que no merecíamos y sin embargo nuestro Señor Jesucristo nos rescató por su obra que hizo. Bueno, eso es lo que vamos a aprender ahora. Rescate para muchos es los que están secuestrados y que hablan, ustedes han escuchado hablar que está secuestrado y están pidiendo $5 millones por él para librar su vida, ¿verdad? Para librar su vida. Entonces, redención es la idea de que alguien va a ser libre a cambio de un pago. Y esa persona que está secuestrada es por causa de algo, ¿verdad? Por causa de algo. En el caso de nosotros, vimos hace tiempo por qué nosotros tenemos una naturaleza caída. Porque nuestros padres Adán y Eva cayeron. Entregaron lo que Dios les había dado. ¿A quién se lo entregaron? ¿Se acuerdan? Al diablo. Entonces, el Dios de este siglo, el Dios de este mundo, es el diablo. Y el hombre se vendió al pecado por causa de la desobediencia. ¿Se acuerdan? El hombre se vendió al pecado por causa de la desobediencia porque no hizo caso a Dios. Entonces, ¿dónde está el hombre sin Cristo? Cautivo en el mundo, en el pecado. Entonces, fíjense aquí lo que significa cuando Dios viene y muere por nosotros, porque Jesucristo es Dios, ¿verdad? Hijo de Dios. Entonces Él da su vida en rescate por muchos, por nosotros. Da el rescate por todos, dice la palabra, y por muchos. Después vamos a ver qué quiere decir por todos y por muchos. Y esto nos habla de que entonces nosotros somos liberados de algo. Estábamos presos, cautivos, secuestrados. Fíjense cuántas personas están presas de las drogas, del alcohol, y quieren salir de ese vicio, pero no pueden. Y dicen, es que yo ya no quiero beber. Yo me acuerdo cuando yo trataba con personas alcohólicas y personas drogadictas que lloraban y decían, es que yo no quería y todo fue que me dieran y ya me perdí, y se perdían por otro tanto tiempo. A veces iban en un pasón, como dicen, ¿verdad? Un pasón, así decían ellos, es que vengo en un pasón, decían. O sea, que se habían pasado de lo que tomaban, porque el alcohol también es droga. Esas personas están presas, cautivas de un pecado. ¿Qué necesitan esas personas? Que alguien pague el rescate para que salgan de ese secuestro, de esa cautividad, de esa cárcel. Eso es lo que significa la muerte de Cristo en la cruz del Calvario como rescate, como la palabra de Dios nos dice, porque lo vamos a ver a la luz de la palabra.
Yo solamente quiero ilustrar un poco esto. Cuando tú vas también allá, ¿cómo se llama? Al pawn shop, que porque no tienes para pagar una deuda, y dices, voy a ir a llevar esta cadena o este reloj y lo voy a empeñar. Y vas y dices, yo necesito $100, y te dan $100 por ese reloj. Y para sacar ese reloj tienes que pagar, si tú quieres ese reloj, tienes que pagar a lo mejor 150 o 200, no sé. Yo nunca he empeñado nada, pero sé que tienes que pagar más de lo que te prestan. Es lo mismo, tú vas a rescatar ese reloj. Tienes que redimir ese reloj. La idea aquí es de que tienes que pagar por algo que está preso o cautivo en un lugar, en el pawn shop. Eso ilustra mejor lo que quiere decir rescate, ¿verdad? Entonces, vamos a verlo a la luz de la palabra de Dios. Esto que Dios hizo por nosotros fue planeado desde antes de la fundación del mundo, por amor a nosotros. Y yo quiero que quede muy claro y que sigamos con esa idea, es de que el originador de este plan de salvación fue Dios, no el hombre. Nosotros nunca hemos buscado a Dios. El que nos ha buscado es Dios a nosotros. Dios proveyó el plan de salvación, y no solamente proveyó el plan de salvación, Dios estipuló el precio que había que pagar por el pecado. El hombre se empeñó por el pecado, y Dios estipuló el precio que había que pagar. Y como no había nadie que lo podía pagar, ¿quién dijo, heme aquí? Jesucristo, ¿verdad que dijo? Porque eso está en Isaías. No es el tema de hoy, pero está en Isaías. Jesucristo dijo, heme aquí, envíame a mí. Y Jesucristo vino a dar su vida en rescate por muchos. Vino a dar su vida por todos, pero por muchos, por aquellos que le acepten. Por eso dice por muchos, porque es nada más por aquellos que le acepten. Pero Él vino a pagar el rescate por todos. Eso fue lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo. Entonces acordémonos que nuestro Padre originó el plan de salvación. Jesucristo es el agente. Jesucristo lo ejecutó. ¿Quién es el beneficiario? Nosotros. Entonces mantengamos eso siempre en la mente, en nuestro corazón y en nuestro espíritu, y eso nos va a ayudar a tener siempre nuestro corazón humillado delante de la presencia de Dios y agradecerle por lo que nos dio. Bueno, vamos a abrir la Biblia en Juan 19:30 y vamos a ver lo que dice. Yo lo tengo ya, si quieren se los leo, o si quieren que les dé un ratito para que lo busquen. El tema central de las Sagradas Escrituras es la muerte de Cristo. Ese es el tema central. Acuérdense, y también estamos hablando que a lo largo de la Biblia hay un hilo de sangre. Acuérdense, los teólogos le llaman así porque hablan de la muerte de Cristo. Siempre, a intervalos, va hablando de la muerte de Cristo, desde el primer libro hasta el último. Siempre el tema central es la muerte de Cristo. Bueno, dice la palabra del Señor, lo tenemos todo, Juan 19:30. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Inclinando el rostro, la cabeza, entregó el Espíritu. Entonces aquí nos habla que nuestro Señor Jesucristo entregó su Espíritu. Él dice en otras partes de la Biblia que Él pone su vida y Él también la vuelve a tomar. Esto nos habla de que la cruz del Calvario fue un triunfo, no fue una derrota. Pero debemos de tener bien claro nosotros, la cruz del Calvario es un triunfo, porque el plan de salvación ahí se cumplió. O sea, este fue el cumplimiento a un plan eterno. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario fue un cumplimiento de un plan eterno. Y ahí se cumplió, y ahí se cumplió el precio que
había Dios puesto por nuestro rescate y Jesucristo lo pagó. Jesucristo fue el Cordero de Dios, pero sin mancha. Acuérdense que en el sistema de sacerdocio levítico se sacrificaban animales conforme a la palabra de Dios, conforme a la ordenanza de Dios, por los pecados del pueblo. Y ese era como ver a lo lejos la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario para los que vivieron en el Antiguo Testamento. No para nosotros, pero para los que vivieron en el Antiguo Testamento. Y era ver a Jesucristo muriendo por nosotros a través de cada muerte, de cada animal que tenían que llevar. Y con esto lo que les quiero decir es que esos animales tenían que ser por orden de Dios sin tacha ni mancha. O sea, no debían de tener ninguna falla. Perfectos tenían que ser. Así mismo fue Jesucristo, perfecto, sin pecado, y llegó a la cruz del Calvario venciendo, porque fue tentado por Satanás y Jesucristo venció. Y venció no solamente con sus hechos, sino lo venció con la palabra de Dios. Por eso es importante que nosotros conozcamos la palabra de Dios. Ahí mismo en Juan 1:29 dice, el capítulo 1 y versículo 29 dice: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Jesucristo, vimos ahorita que en Juan 19:30 le ponía el sello final a su obra en la cruz del Calvario, porque él dijo: consumado es, y entregó el Espíritu. Él había completado todos los requerimientos del plan eterno de Dios. Había cumplido con todo, con su muerte, había vencido al diablo, y ahora nosotros podíamos obtener esta redención, pero necesitábamos que aceptar a Jesucristo, los que ya le aceptamos. Recordemos con esto, hay muchos millones de almas en el mundo que no saben esta verdad, y que nosotros como hijos de Dios necesitamos llevárselas, que no se nos olvide. Fíjense que en realidad no hay un término que pueda abarcar todo. Con un solo término tú no puedes decir todo lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso los autores del Nuevo Testamento usan diferentes términos, como reconciliación, como redención, el que estamos estudiando ahorita, como sustitución, como propiciación, porque no hay un solo término que pueda abarcar, como los 4 evangelios que hay, porque hay 4 evangelios que hablan de lo mismo, de la obra de Jesús, porque es tan grande la obra y la magnitud de lo que Jesucristo hizo, que son 4 estilos diferentes para abarcar a todo el mundo. Porque es tan grande la obra de Jesús. Lo mismo así se está presentando, por eso estamos viendo vamos a ver 4 diferentes aspectos. Fíjense que la muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario sí satisfizo las demandas de la santidad de Dios, porque ¿quién había faltado o lastimado la santidad de Dios? ¿Quién? A ver, piensen, díganme. Eva y Adán, ¿verdad? Cuando desobedecieron. ¿Y quiénes necesitaban reparar? Nosotros somos hijos de Adán, necesitábamos reparar ese daño, porque con nuestra vida lo hubiéramos podido hacer nosotros. Nadie, ¿se acuerdan que ya habíamos dicho y hablado de eso? Que nadie. Bueno, por eso Dios proveyó a nuestro Señor Jesucristo el pago por el rescate de nosotros. Nosotros estábamos vendidos en el mercado de esclavos. ¿Quién nos tenía que sacar de ahí? ¿Quién tenía que pagar el precio? Jesucristo. ¿Cómo lo pagó? Venciendo, viviendo una vida sin mancha ni tacha, y observando todo lo que la ley tenía que decía acerca de lo que él tenía que hacer, y llegando hasta la culminación de la cruz del Calvario, su obra. Y de esa manera nos salvó. Vamos a ver lo que dice en Mateo 20:28 nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, vamos a ver tres diferentes
pasajes bíblicos y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos habla en una forma en la que nosotros podemos ver y discriminar una palabra que nos da a entender que es el hecho de que está hablando de nosotros. En Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por, ¿verdad que dice ahí? Por muchos. ¿Quién estaba diciendo estas palabras? Nuestro Señor Jesucristo. Ahora si nos vamos allá adelantito en Marcos 10:45, dice lo mismo, Marcos 10:45. Es el Evangelio de Marcos y está hablando de las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo. Dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿qué dice? En rescate, ¿verdad? ¿Qué dice? Por muchos. Fíjense cómo la palabra de Dios ahí es bien clara. Dar su vida en rescate por muchos. ¿Por quiénes? Por aquellos que le creen y aquellos que le glorifican y aquellos que le aceptan y que le publican que son hijos de Dios porque han aceptado a Jesucristo como su Redentor. Muy bien. Ahora en 1 Timoteo 2:6 dice la palabra del Señor ahí en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 6, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate, fíjense bien, el cual, está hablando de Jesucristo, se dio a sí mismo en rescate por muchos, no dice por muchos, ¿verdad? Dice por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Fíjense bien, rescate por todos, ¿verdad que sí? Ahí dice por todos, dice de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces redimir dijimos que es la acción de rescatar, de sacar de la esclavitud mediante precio, comprar una cosa que se había vendido o que se había poseído, como dijimos en el ponchado. ¿Sí quedó claro eso, verdad? En el Antiguo Testamento podemos ver eso del rescate, podemos decir, ay, ¿y eso qué es el rescate? Desde el Antiguo Testamento la palabra de Dios ya nos hablaba de lo que era rescate. Y podía uno rescatar un esclavo, podía rescatar una tierra, se podían rescatar diferentes cosas. En Éxodo 21:30, si quieren ver para que no van a decir, la hermana nomás está hablando de rescate y de redención y la Biblia no dice nada de eso, pero sí habla. Miren, Éxodo 21:30 dice la palabra del Señor. Éxodo al principio dice, si le fuera impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuera impuesto. ¿Verdad que sí dice rescate? Y los millonarios ahí que, bueno, allá en México ahorita ya no nomás los millonarios los están secuestrando, ya secuestran a cualquiera y piden rescate. Así que México ni para qué ir porque no van a pedir rescate por nosotros, no nos vayan a secuestrar, ¿verdad? Entonces fíjense cómo aquí desde el principio la palabra del Señor ya nos hablaba de lo que era rescate. Entonces nosotros podemos entender muy claro por qué los autores del Nuevo Testamento nos hablan de este concepto o de esta idea o de este tema de rescate. ¿Dónde estábamos nosotros secuestrados? ¿De quién estábamos? ¿En las garras de quién estábamos nosotros? Del enemigo, ¿verdad? Del Dios de este siglo, de Satanás. ¿Quién nos rescató? Cristo. Entonces vale la pena que nosotros reconozcamos que es nuestro Redentor, ¿verdad que sí? Cuando decimos redimir y rescatar, significa lo mismo, es el mismo término, pero se usa de diferentes maneras. ¿Quieren que les dé unas citas bíblicas para que sepan dónde habla de rescate? Que los tengan, si no los quieren leer ahorita, son 3. En Levítico 19:20, ahí nos habla de cómo rescatar a un esclavo. Si ustedes lo quieren anotar, yo digo porque yo veo a varios que están anotando. Y qué bueno, gloria a Dios, porque así aprendemos, ¿verdad? Y en Levítico 25:24 también nos habla de cómo podíamos liberar la tierra. O cómo... ¿Perdón?
Levíticos 19:20 ahí nos habla de cómo podían libertar un esclavo o una esclava. Y en Levítico 25:24 nos habla de cómo rescatar la tierra. Levítico 25:24. Y en Isaías 45:13, cómo libertar o cómo rescatar a un cautivo. Y ahí lo tienen. Entonces ustedes pueden estudiar en la casa y pueden, si quieren hablarle a alguien, mira, es que por esto quiere decir esto, ustedes lo pueden ilustrar. Entonces el hombre era cautivo del pecado. Nosotros éramos cautivos del pecado, lo sabemos porque nosotros heredamos una naturaleza caída, y eso lo estudiamos desde Génesis, ¿se acuerdan? Entonces no hay ningún problema con nosotros para entender eso. Ahora vamos a ver en Romanos 3:23, dice la palabra del Señor. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué estábamos destituidos de la gloria de Dios? Porque pecamos. Estábamos presos, ¿verdad?, en algún lugar. Podíamos ir a la gloria con Dios, al cielo con Dios, y en ese momento nuestra vida era tomada. No, estábamos presos en otro lado. Necesitábamos quien nos rescatara, quien nos redimiera, ¿verdad? Necesitábamos la obra de Jesucristo. ¿Era necesario para nosotros la obra de Jesucristo en la cruz? Sí, era necesaria, ¿verdad? Entonces era el cumplimiento de un plan eterno. Vamos a ver Romanos 7:14. Ahí también nos habla de lo mismo. Dice: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Verdad? Vendido al pecado. Nosotros nos vendemos al pecado cuando andamos haciendo cosas que no debemos de hacer, porque no podemos decir que no sabemos cuando andamos haciendo las cosas mal. Hay algo que nos dice, pero si no conocemos a Dios, hay algo que nos dice: no está bien lo que estás haciendo, ¿verdad? Estamos vendidos a qué? Nosotros mismos nos vendemos al pecado. Pero tenemos en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario, tenemos una provisión. ¿De parte de quién? De parte de Dios. Todo esto es para la gloria del Señor, lo que estamos hablando, porque fíjense, Jesucristo se hizo maldición por nosotros, porque en Gálatas 3 dice: maldito el que sea colgado en un madero. Y Él se hizo pecado por nosotros para poder redimirnos del pecado. Entonces eso nosotros lo tenemos que entender. Para podernos rescatar del pecado, Jesucristo tuvo que hacerse pecado y dar su vida en rescate por nosotros. Si Él no hubiera cumplido, por eso Satanás tenía que estarlo tentando, cada rato lo tentó para ver si Jesucristo no llegaba a la culminación de su obra, porque entonces nosotros no tuviéramos esperanza, porque no nos hubiera podido rescatar, no nos hubiera podido redimir. Entonces, ¿quién es nuestro Redentor? Jesús de Nazaret, ¿verdad? El que murió por nosotros. Estábamos nosotros cautivos en la corrupción. Fíjense que la palabra del Señor, ahí mismo en Romanos 8:21, fíjense que dice la palabra del Señor que también la creación está corrupta. Dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Cuando el hombre pecó, también la tierra quedó cautiva en la corrupción. Entonces necesitábamos que Jesucristo viniera. Segunda de Pedro 1:4, hermanos. Yo creo que lo veo como que tienen mucho sueño. ¿Será mi voz? ¿Será mi voz que mi hermosa voz los está durmiendo? Mi hermosa voz. Segunda de Pedro 1:4. Vamos a ver. Dice aquí:
acercándoos a él piedra viva. Yo creo que yo tengo mal aquí, segunda de Pedro 1:4. Vamos a ver, es primera de Pedro 1:4, yo creo. Primera de Pedro. Es que yo estoy en primera y es segunda. Sí, es segunda de Pedro 1:4, hermanos. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Entonces ahí nos habla también de la corrupción. Podemos ser libertados del pecado, de la corrupción, del mundo, de las garras de Satanás, de todas esas cosas. ¿Quién nos ha libertado? ¿Quién nos ha rescatado? Jesucristo, por medio de su obra en la cruz. Y en 2 de Corintios 4:4, vamos a ver 2 de Corintios 4:4. Dice la palabra del Señor, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, que a los que andan allá en el mundo están cegados para que no les resplandezca la luz de Dios. Entonces hay 3 ideas aquí incluidas en el concepto de redención. Primero, el hombre necesita ser liberado. Todos necesitamos, los que ya hemos sido liberados o rescatados o redimidos, o hemos aceptado el plan de salvación, hemos aceptado a Jesucristo, estamos salvados. Pero hay muchos, como les dije, hay millones allá afuera que no conocen este plan de salvación y que andan buscando en la brujería, andan buscando en los santos, andan adorando hasta la Santa Muerte, porque no conocen el plan de salvación. Mucha gente que sabe que está cautiva del pecado y que necesita salir del pecado, pero andan buscando otras cosas, cuando tan sencillo es que alguien les diga, mira, solo venir a los pies de Cristo y Cristo va a transformar tu vida. Porque Cristo, yo he visto hombres que por años han estado presos en el alcoholismo y han sido liberados en una sola noche cuando han aceptado a Jesucristo. Yo conocí a una hermana que se congregaba con nosotros, y esta hermana por años nos decía, hermanos, y vayan con mi esposo. Íbamos con el esposo y el esposo a veces nos dejaba con la palabra en la boca y así. Pasaron años y años hasta que este hombre un día se decidió a escucharnos. Y nos empezó a escuchar y empezamos nosotros a orar por él. Y empezó a manifestarse los demonios que andaban en él, el alcoholismo. Y empezamos a reprender y empezaron a salir. Y ese hombre quedó libre esa noche, y ese hombre glorificaba a Dios cuando se dio cuenta que era Jesús que lo había libertado, Jesús que lo había sacado, y ese hombre está en la iglesia todavía, glorificando al Señor. Su vida cambió, en esa noche su vida cambió. Entonces solamente necesitamos presentarle a las personas el plan de salvación y no desmayar, porque así como nosotros lo hemos conocido, Dios quiere que nosotros llevemos esa palabra, que le llevemos esa palabra a la gente, le digamos, pero tú tienes quien dio ya su vida por ti y ya ha pagado el precio de tu libertad. Y hay toda la gente que está presa en un vicio, tiene inherentemente el deseo de salir de esa prisión. Gente que está presa en cualquier adicción, porque no crean que nada más hay adicción de drogas y de alcohol. Hay adicción de muchas cosas. Y hay gente que necesita y está
clamando por salir, pero anda buscando en lugares equivocados. Y nosotros podemos hacer la diferencia. Dios quiere que conozcamos esto para que le llevemos, aquí tengo, hermano, no se preocupe, gracias, para que le llevemos esa verdad a la gente, para que le llevemos ese alivio, así como el hermano me quería traer alivio ahorita, aquí en mi garganta. Ese alivio necesita mucha gente, pero es Jesucristo, el bálsamo divino. No estamos nosotros aprendiendo esto ahorita nada más porque sí. Dios quiere de cada uno de ustedes que vayan y lleven este mensaje allá afuera. ¿Saben por qué? Porque el hombre, otra de las ideas claves en este tema de la redención, es que el hombre no puede liberarse a sí mismo. El hombre es incapaz de liberarse a sí mismo. Tú necesitas ver a esa gente que anda afuera sin Cristo con misericordia, como Cristo, como Dios tuvo misericordia por ti. Tú ves a esa gente llena de pecado afuera, no le debes de señalar, debes de tener misericordia. Y debes de tener las rodillas dobladas por esa gente y pedirle a Dios que te dé palabra y que te dé gracia, porque hasta gracia necesitas para ir a hablarle a esas personas, y amor para ir y decirles, ¿sabes qué? ¿A quién pagó el precio ya por ti? Si tú estás preso de eso y estás sufriendo, es porque no te has dado cuenta y no sabes. Pero hoy mismo, si tú aceptas a tu Redentor, que es Jesucristo, Él ya pagó el precio, tú puedes salir libre de esa cárcel. Y eso es cierto, ustedes no están echando mentiras, ustedes están diciendo la verdad. Y eso es lo que Dios quiere que sepan, que ustedes lo sepan y que no se lo queden. Dice, da por gracia lo que por gracia has recibido. Eso lo has recibido por gracia de Dios. Y Dios está esperando que tú lo des por gracia, que busques a la gente, porque allá afuera hay mucha gente que necesita que le hables esta palabra. Dios ha redimido a la gente a través de la sangre preciosa de Cristo. Porque sabes una cosa, Dios estipuló el precio, pero Dios proveyó para nosotros el pago también en nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Pedro 1, 18 y 19, que fue lo que leímos al principio, Primera de Pedro 1, 18 y 19 dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual, dice, recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre preciosa de Cristo, por medio de la muerte vicaria de Cristo en la cruz del Calvario, la raza humana es que ahora puede obtener esa liberación, esa redención. Y eso es real. Es real, es una liberación espiritual. Estamos presos espiritualmente cuando estamos atados a cosas que no le dan honra y gloria a Dios, y estamos separados de Dios. Pero cuando nosotros conocemos esta gran verdad, aún en la iglesia hay hermanos que están presos en cosas que los tienen separados de Dios, pero la redención está ahí, al alcance de todos nosotros. En Primera de Pedro 1:20, vamos a leer ahí lo que dice. Si alguien me la quiere leer y me da descanso, amigos, si la encuentran. Dice la bendita palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Por amor de vos, fíjense, manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros. Para el hombre, la causa de la esclavitud, como les digo, es el pecado. Pero el precio del rescate o la redención, salir de la esclavitud, ¿cuál es el pago?
¿Cuál fue el pago? ¿Cuál fue el pago de salir nosotros de la esclavitud del pecado? La sangre de Cristo. Acuérdense, la sangre de Cristo. Entonces, ese fue el rescate, el pago del rescate. Estábamos allá presos y ese fue el pago del rescate. El precio que tuvieron que pagar por nosotros, la preciosa sangre de Jesús. Ahora, el hombre, fíjense que ha sido redimido por la sangre de Cristo. Ahora vamos a ver en Levítico 17:11 lo que nos habla y lo que nos dice. Levíticos 17:11. Ya nos queda poquito tiempo, pero... Porque la vida de la carne, Ajá. en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. ¿Ven? Entonces en la sangre está la vida, y por medio de la sangre, en otras palabras, está hablando de expiación. Expiación nos habla de redención. Es lo que la palabra del Señor nos dice acerca de la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Y en Mateo 20:28 también nos habla de lo mismo. Ya lo leímos, Mateo 20:28. Romanos 3:24 es la que, no me acuerdo si la leímos, Romanos 3:24, pero se la leo rápido. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Quién es nuestra redención? Cristo Jesús. ¿Habla el Nuevo Testamento acerca de rescate y redención? Sí, ¿verdad? ¿Habla el Antiguo Testamento, que es la sombra del Nuevo Testamento? Sí, habla de redención, ¿verdad? Entonces, estamos en lo mismo, ¿verdad? La palabra del Señor no se contrapone. Redención y rescate es lo mismo, y eso para nosotros significa la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y voy a dar un ratito aquí antes de hacer el último. Sí tengo 10 minutos, ¿no? Okay. ¿10 o 5, hermano? 10, ok. Bueno, voy a hacer aquí un altito para que me digan algún comentario antes de decir el último punto y cerrar. ¿Quiere algún voluntario decirme hasta aquí qué es lo que ha aprendido, o qué cosa nueva, o ya todo lo sabía, o nos quiere decir algo para que todos algo que yo no sabía, o que algo que la hermana no sabía, o que unos a otros nos vamos a ayudar? Siempre me gusta hacer un tiempito hacer esta actividad, porque a lo mejor el punto de vista mío no es el mismo punto de vista o no me enfoqué en lo que se enfocó la hermana, y no me quiero perder lo que la hermana se enfocó o lo que alguien más se enfocó. ¿Qué les parece? Lo que hicimos la última vez, ¿se acuerdan? Bueno, ¿quién quiere empezar? A ver, ¿quién empieza? ¿Es voluntario? A ver. Ahora hay una plática de alguien que va a la iglesia y te cuenta a otra persona, no vayas ahí porque te vas a contaminar. Y yo me sorprendió mucho que dijera eso, pero entonces yo metí, le dije, ¿cómo te vas a ganar para arriba? No quiere decir ahí que te contaminas. O sea, sí, por lo que pasa es que se estaba en un salón de belleza, pero la persona que atendía ahí era homosexual, ¿verdad? Entonces que las hermanas dijeron, no, pues no vayas a ese salón porque vas a contaminar, así dijo. Y entonces que yo dije, ¿cómo? O sea, entonces ¿cómo te vas a ganar? Pues, ¿cómo te vas a ganar algo si no llegas a él? Entonces dije, ahí me confundí, pero no, después dije, no, pues, no, es que no tiene que haber. Gracias para poder acercarse a uno. Bueno, pues el Señor le estaba hablando, ¿verdad? Porque imagínense, cuando yo andaba de blasfema diciendo que Dios no existía, si las hermanas que se acercaron a mí hubieran dicho, no, yo hasta ni me le acerco porque mira la boquita que tiene, dice que Dios ni existe, ¿dónde anduviera yo? ¿Verdad? Por amor, nosotros debemos de ver a la gente con amor, ¿verdad? Qué bueno que lo dijo, mire, Dios nos habló. Si yo le daba gracias a Dios porque los cantos que escogieron las hermanas, dije, todo tiene que ver con el tema de hoy, gloria a Dios, dije, gloria a Dios,
Yo estaba bien contenta cuando estábamos cantando, que ni me salía la voz, pero estaba contenta. Bueno, hermanos, a ver, ¿quién más? ¿Quién más? ¿Qué hermano quiere comentar algo? ¿Hermano pastor no quiere comentar algo? ¿No? ¿Les quiere dar chance a los demás? Bueno, a ver, hermano Prieto, lo veo como... Pues aquí dice, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ajá. No se trata de preciosa, de que bella, ¿verdad? No se trata de eso. No es bella ni bonita, sino que preciosa es el precio que pagó. El precio que pagó. Ahí estaba yo, cuando leía este versículo me quedaba yo un poco, porque no es preciosa, acá me dice que la sangre bonita que él derramó, sino es el precio. Sí, el precio, lo grande. Sí, muy bien. Ay, debemos de tenerlo aquí, hay que atesorarlo acá. A ver, hermano, dígame usted. No, yo nada más quería decir que la felicito por su manera de predicar. Ay, gracias, hermano. Gracias. Dios, bueno, gracias a Dios, ¿verdad? Gracias a Dios. Yo hago lo que el Señor me dice. Gracias a Dios. Hoy en la escuela todos me veían que andaba con la Biblia y con todo. Les dije, no, ahorita ni me hablen porque ya me voy, que salí disparada. Dice, yo no entiendo. Yo no te entiendo, Alicia, me dice. Yo que tú me iba a dormir, me dijeron varios. Le dije, no, yo no. Yo que tú no. Decía yo que tú no. Pero Dios es el que nos da fuerzas, ¿verdad? Bueno, a ver, hermanos, dígame. Ajá. Varios hombres trabajando en el área, pero hay uno de ellos que trae la Santa Muerte en su Sí. mensaje. Porque daban una clase que yo estaba y le pregunté al Señor, digo, oye, ¿a poco usted está hablando de la muerte? Digo, sí, ¿por qué? ¿Por qué ya no pagó el precio por usted? No pagó el precio. Y dice, porque lo ama. La cuestión es de que el Señor, empezamos a hablar, y la cuestión es de que él dijo que el infierno estaba aquí, en la tierra, ¿verdad? Y le dije, pues fíjese que no. Y Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confía en mí, yo he vencido al mundo. Le dije, y si el infierno estuviera aquí, entonces para que nos empezamos a morir en la cruz de Calvario. Y que malo hubiera sido el sacrificio de él, porque entonces no nos vendría a rescatar del infierno. Entonces, si no nos arrepentimos y aceptamos al Señor, entonces para que nos morir en la cruz de Calvario. Pero lo más bonito que el compañero que anda con él, el Señor es cristiano, y el compañero me comentó que su hijo estaba preso. Y yo lo volví a mirar y me dijo, como mi hijo me habló, y dije, ay, me habló mi hijo, que tengo de pensarme. Y me dice, ¿cómo está? Le digo, muy bien, gracias a Dios. Y le digo, ¿y su hijo cómo sigue? Me dijo, no, ya salió, gracias a Dios. Dice, pero fíjese, y él estaba ahí, el señor estaba ahí. Y dijo, pero fíjese, dice que fue un error del juez. ¿Cuánto tiempo estuvo? Dijo, 2 meses estuvo ahí preso, dice, pero fue un error del juez. Le dije, oh, pero del Señor no. Dije, gloria al Señor, le dije que lo tuvieron ahí, porque le aseguro que él hizo recapacitar. Le dije, el hombre se equivoca, pero el Señor no se equivoca. Y el otro señor se me quedó mirando así, dice, pues fíjese que sí, dice, porque yo fui a la iglesia a dar gracias a Dios. Le digo, ¿qué le digo? De algo lo guardó el Señor ahí. Y le dije, usted acérquese al Señor, le digo, porque esa muerte no lo va a salvar de nada. Se lo quiere llevar, le digo, no lo quiere salvar. Pero fíjense bien una cosa, ¿qué tal si la hermana se queda callada? No hubiera glorificado al Señor, ¿verdad? Entonces Dios se agrada de esas acciones de nosotros. Y a veces para hablar hay que tomar valor porque uno tiene miedo de que le digan cállate, no me gusta que me hables de eso o cosas por el estilo. A mí ayer en la escuela también han dicho, aquí la ley prohíbe que tú hables de eso. O sea, hasta amenazas uno recibe, ¿verdad? Pero uno debe de tener eso que tuvo la hermana. ¿Qué fue lo que le impulsó a la hermana? ¿El amor por el alma o quererla molestar al alma que estaba ahí? El amor. Yo siempre he creído, como dije, de gracia recibimos, porque de gracia somos salvos. Pues gloria a Dios. Gloria a Dios que estamos hablando, estamos en la misma página casi todos, ¿verdad? A ver, hermano Oscar, antes de que se case, que ya mero se casa, denos lo que usted quiera decirnos.
y tanto doloroso de que nosotros no llegamos a empezar, porque el Señor pagó el precio por nuestros pecados. Y incluso yo también he tenido oportunidad de hablar a las personas, a hace poco estuve arreglando un apartamento y la señora allí otra empezó a platicar, ella misma empezó a darme un curso, dice, en México está aquí y todo lo que da miedo y que es la familia, pero de poco a poco empezamos a platicar de la palabra de Dios en el apartamento, Dios que Dios aquí. Y dice, no, pues nuestra Virgen, yo respeto a tu Virgen, pero es una cosa, digo que tenemos a un Dios que debemos reconocer. Él nos hizo, como dice el Salmo, Él nos hizo y a Él debemos adorarlo y servir. Él nos ama a todos. Y dice, poco a poco, sí, dice, pero es que nosotros pedimos una explicación, y nosotros no debemos seguir porque ya debemos a ver las cosas con nuestros ojos espirituales. Y así como que se estaba convenciendo, ¿verdad? Así, poco a poco, pero él le voy a hacer mis hijos a la escuela. Y así, pero sí quería conocer conocer la palabra de Dios. Pero ¿saben qué, hermano? No importa. Cuando usted da una palabra, esa palabra no vuelve vacía. Esa palabra un día va a su debido tiempo, va a hacer algo en esa persona. Nomás usted no deje de hablarla, no deje de dar la palabra. Cuando el Señor, el Espíritu de Dios, se lo ponga en su corazón, usted dígalo y siempre va a ser así. Bueno, hermano, pues yo me voy a apurar para terminar porque si no el pastor me va a regañar. Bueno, el sacrificio y rescate, hermanos, van de la mano. Sacrificio, para que haya un rescate siempre tiene que haber un sacrificio. Si alguien va a pagar el rescate que están pidiendo, tiene que haber un sacrificio para llevar ese rescate o juntar el dinero o pagar el precio. Entonces, en este caso, el rescate de nosotros va de la mano con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es algo que nosotros debemos entender. Y en Efesios 1:7 dice la palabra del Señor, ya estaba aquí con él en la mano, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Fíjense, ahí está todo lo que hemos hablado ahorita, de lo que Dios hizo por nosotros. Y en Apocalipsis capítulo 1:5, ahí está el canto de los redimidos, hermano. Creo que es el canto de los redimidos el que puso 1:5. Bueno, no. Dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados, ¿con qué? Con su sangre. Y Juan 3:16, ¿quién se sabe Juan 3:16? Fíjense, ahí está demostrado el amor de Dios por nosotros, que envió a su Hijo a pagar el precio para rescatarnos a nosotros de nuestra vana manera de vivir. Entonces sí queda ilustrado el tema del rescate, cómo la muerte de Jesucristo significa rescate. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario significa rescate. Cuando nosotros vemos ahí un Jesucristo colgado, nosotros debemos de decir, no, es que eso no tiene lógica, porque Jesucristo no fue derrotado en la cruz del Calvario. Jesucristo ni siquiera está ahí colgado en un madero. Jesucristo está sentado a la diestra del Padre en gloria, fue recibido en gloria en el cielo, porque Él venció a las potestades de las tinieblas y nos ha dado vida, ha pagado el rescate y nos ha redimido de nuestra vana manera de vivir. Y nosotros podemos con eso darle la gloria y la honra a Dios. Y después podemos leer más, traigo muchas citas. El Salmo 49:7 también nos habla de esto. Si alguien lo quiere leer después, Salmo 49:7. Y vamos a seguir hablando de lo que es la muerte de Cristo como propiciación, la muerte de Cristo como sustitución. Acuérdense, vamos a ver, ya vimos apenas una, nos faltan otras tres: sustitución, propiciación y se me olvidaron. Son cuatro. Ahorita vimos redención, sustitución, propiciación y rescate y reconciliación. La reconciliación. Cómo Dios nos reconcilia
nos reconcilió con Él mismo a través de Jesucristo. Bueno, hermanos, pues yo espero que les haya servido un poquito el tema de hoy y que nos vayamos con algo nuevo para la casa. Y yo le doy gracias a Dios porque casi todos opinaron que Dios los está usando en algún área con este tema de hoy. Y le doy gracias a Dios por eso. Y pues yo le entrego al pastor el lugar.